Rusia suele presumirse como un coloso militar, alardeando de tener el segundo ejército más grande del mundo, lleno de un arsenal que debería dominar sobre el papel. Tiene la segunda fuerza aérea más poderosa, solo detrás de Estados Unidos, y un inventario de tanques y artillería que ningún otro país puede igualar. Su flota naval, cargada con más corbetas y submarinos que cualquiera, debería convertirla en un titán en la guerra convencional. Sin embargo, el conflicto en curso en Ucrania pinta una imagen drásticamente distinta. A pesar de la abrumadora superioridad numérica y el enorme poder de fuego, Rusia lucha por asegurar una victoria decisiva contra un oponente significativamente más pequeño. Esta discrepancia evidente entre expectativa y realidad plantea la pregunta: ¿qué tan efectivos son realmente los armamentos rusos en el escenario global? ¿Son tan formidables como se afirma o existe una fragilidad oculta en el poder militar ruso? Exploremos la verdad sobre las armas rusas y descubramos qué tan malas son en realidad. Parte de la razón puede deberse a las tácticas de Rusia, mientras que otra parte es el importante apoyo que Ucrania ha recibido de los países occidentales para repeler las ambiciones del presidente Vladimir Putin. Pero hay otra razón por la que el ejército ruso no es tan fuerte en la práctica como lo es en el papel: muchas armas rusas son malas. Tan malas que no han logrado mantenerse al día con lo que produce Occidente, lo que ha llevado a que los soldados rusos en Ucrania sufran grandes pérdidas. No siempre fue así. En el apogeo de la Guerra Fría, las armas rusas tenían fama de ser robustas y bien hechas. Podían carecer de los adornos y la sofisticación de las armas estadounidenses, pero cumplían su función en el campo de batalla. Funcionaban. Un ejemplo es el tanque T-34. Introducido en 1940, se convirtió en el tanque más exitoso de Rusia y una clase maestra de innovación. Fue el primer tanque moderno con blindaje inclinado, más difícil de penetrar por armas antitanque, y suspensión independiente, lo que lo hacía más maniobrable. Esa innovación en diseño, combinada con el enfoque en la funcionalidad, fue la característica distintiva de las armas rusas durante años. El país construyó submarinos nucleares, cazas capaces de competir con los mejores de Estados Unidos y, quizás lo más famoso, el fusil AK-47 Kalashnikov. Considerado uno de los rifles más confiables del mundo, el AK-47 y sus variantes han vendido 100 millones de unidades y, según Military.com, todavía es el arma de infantería estándar en 106 países. Ese nivel de ventas no ocurre con un arma deficiente. También refleja lo que solían ser las exportaciones militares rusas. Durante la década de 1980, Rusia era uno de los principales exportadores de armas del mundo, solo detrás de Estados Unidos en volumen. Según The Journal Capitalist, sus exportaciones rondaban los $40.000 millones anuales en esa década, antes de caer a $30.000 millones en 1990 y nunca recuperarse del todo. De nuevo, esas ventas no ocurren a menos que los compradores estén satisfechos. El hecho es que las ventas de armas rusas han estado en declive durante años. A inicios de los 2000, las exportaciones bajaron de $20.000 millones, menos de la mitad de lo que vendían en los 80. Aunque luego repuntaron a $30.000 millones, en años recientes han caído de manera dramática. Y no se debe únicamente a la guerra con Ucrania, el declive empezó mucho antes de la invasión de 2022. Según GEAS, la participación de Rusia en el mercado mundial de armas cayó del 22% 2013-2017 al 16% 2018-2022, es decir, antes de la guerra. La pérdida de ventas a India ha sido la más dolorosa. Entre 2018 y 2022, las ventas a ese país cayeron 37%. Otros 7 de sus 10 principales clientes redujeron sus compras en un promedio del 59%. Solo China y Egipto compraron más. ¿Por qué el declive? Político, abril de 2024, plantea que la guerra en Ucrania expuso a las armas rusas como un mito, no cumplen la reputación que tuvieron en la era soviética. India es ejemplo claro, gastó $60.000 millones en armas rusas en los últimos 20 años, pero sus compras se desploman. Entre 2009 y 2013, el 76% de las importaciones de armas de India eran rusas, entre 2018 y 2023, bajó al 36%. La razón, las armas rusas están viejas y fallan. Según un dossier del Ministerio de Defensa de Ucrania, los helicópteros y blindados rusos son tan débiles que muchos no resisten ni fuego de armas ligeras, y sus misiles son inexactos, con solo un 33% de probabilidad de dar en el blanco.
El K-52 Alligator, su helicóptero más moderno, debería ser un tanque volador capaz de resistir disparos de calibre 12.7 mm en la práctica. Se inutiliza con una ametralladora de 7.62 mm, un arma que no cumple lo prometido. Otro ejemplo es el tanque T-90. Diseñado en la era soviética tardía, parecía de lo mejor en su momento, blindaje reactivo, cañón de 125 mm, sistema de control moderno. Pero en Chechenia y Siria se probó vulnerable incluso a RPG comunes. En Ucrania, los misiles Javelin estadounidenses lo atraviesan fácilmente desde arriba. Para abril de 2022, Ucrania había recibido 7.000 Javelin, y desde entonces han destrozado cientos de tanques rusos. Forbes informó en 2023 que Rusia había perdido más de 2.100 tanques, incluidos 60 T-90. La situación es tan grave que Rusia ha reactivado T-72, T-62 e incluso T-54 y T-55, algunos de 70 años. Para protegerlos, han improvisado jaulas COPE, estructuras de metal montadas sobre las torretas para intentar detener misiles. No han funcionado, las pérdidas siguen siendo masivas. Los misiles rusos tampoco cumplen. Según Reuters, marzo de 2022, tenían tasas de fallo de hasta 60% en los primeros meses de la guerra. Eso significa que más de la mitad no explotaban o fallaban en impactar. Un fracaso catastrófico en cualquier estándar militar. En 2023, Defense News señaló que los bombardeos con misiles eran cada vez menos frecuentes, no porque ya hubieran destruido la infraestructura ucraniana, sino porque no estaban logrando sus objetivos. Además, los misiles rusos son fáciles de derribar, y por eso Moscú recurre cada vez más a bombas antiguas adaptadas con alas para que planeen hacia sus blancos. No son particularmente precisas, al menos en comparación con la precisión que debería tener un misil moderno, pero incluso si no dan exactamente en el blanco, producen una explosión tan grande que de todos modos causan daños masivos. Si bien se podría decir que el uso de estas bombas antiguas representa un golpe de ingenio por parte de los rusos, también es una confesión involuntaria: nuestros misiles no están haciendo el trabajo, así que hemos tenido que idear otras formas de atacar a Ucrania. Así que los tanques y misiles de Rusia muestran claramente su edad y fallan a ritmos que nadie esperaba antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Pero la situación es aún peor para Rusia: su fuerza aérea está teniendo tantas dificultades como sus tropas terrestres. En febrero de 2024, la BBC informó que Ucrania había derribado la asombrosa cifra de 342 aviones rusos, junto con 325 de sus helicópteros. Es una cifra embarazosa para un país que se supone tiene la segunda fuerza aérea más poderosa del mundo. Y, de nuevo, Sakoru Donatus destacó una de las razones por las que esto podría estar sucediendo cuando habló del K-52 anteriormente: el tanque volador de Rusia puede ser derribado con municiones bastante estándar. Y no termina ahí. Según un artículo de octubre de 2023 en Breaking Defense, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, o VKS, están luchando con las tasas de disponibilidad tras perder tantos de sus aparatos. Pero aún más preocupante para la VKS es que muchos de los aviones que está perdiendo no son sus cazas Sukhoi y MiG de la era soviética. Los modelos Sukhoi más modernos son igual de propensos a ser derribados que los reactores obsoletos que ha enviado a Ucrania. Breaking Defense continúa informando que la acumulación de horas de vuelo en muchos de los aviones más antiguos de Rusia, como el Su-34, ya excedía las proyecciones previas a la guerra del país. Esas aeronaves se ven obligadas a acumular más horas en el aire de las para las que fueron diseñadas, lo que esencialmente significa que, desde una perspectiva mecánica, están funcionando al límite. Ese incremento en horas también crea la necesidad de más mantenimiento, y el Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que esto también es un problema para la VKS. Esta necesidad de mantenimiento adicional se complica por la escasez de repuestos debido al aumento de la demanda y a las sanciones internacionales. Un informe de agosto de 2023 de RAND ofrece más detalles. Dice que Rusia se encuentra en una posición en la que todavía intenta hacer la transición de los aparatos de la era soviética que la convirtieron en una fuerza aérea tan poderosa durante la Guerra Fría. También le cuesta poner en servicio aeronaves nuevas. Alrededor de la mitad de la flota rusa está compuesta por aviones soviéticos modernizados porque no es capaz de construir nuevos activos aéreos con suficiente rapidez. Así vemos la misma situación que observamos con los tanques rusos. El país depende de tecnología de una época militar pasada, lo que podría explicar por qué la VKS ha sido tan poco exitosa en Ucrania.
En cuanto a horas de vuelo, las plataformas de la era soviética que Rusia está usando tan extensamente en la guerra están generalmente diseñadas para volar entre 2.000 y 3.500 horas. Eso está muy por debajo de las 3.500 a 4.500 horas que la mayoría de las aeronaves militares modernas pueden gestionar. E incluso con los esfuerzos de modernización que potencialmente amplían la vida útil, Rand dice que muchos de los aviones que Rusia está perdiendo ya se encuentran bien dentro de las últimas 1.000 horas de sus vidas de servicio. Para el verano de 2024, afirma la organización, la VKS habrá caído al 75% de su fuerza previa a la guerra debido a las pérdidas en combate y a que muchas de sus células simplemente están llegando al final de su vida útil. Aún más preocupante para Rusia, la historia no parece mejorar mucho con sus aviones más nuevos. Tomemos como ejemplo el Su-57. Un caza furtivo que se supone está entre los mejores cazas de quinta generación del mundo hoy en día, el Su-57 básicamente no se ha usado en Ucrania. En parte se debe a que Rusia simplemente no tiene muchos de estos aparatos, solo contaba con 10 disponibles para la VKS a comienzos de 2023. Pero aún así, 10 Su-57 deberían haber sido capaces de causar estragos en Ucrania. Rusia afirma que el jet es uno de los mejores de su clase, además de ser el primer avión ruso en incorporar tecnología furtiva. Debería estar teniendo un papel destacado en la guerra. Pero no es así. Y la razón puede radicar en la serie de problemas técnicos que el jet enfrentó durante su desarrollo. Sobre el papel, el Su-57 se supone que es una combinación de avión de ataque y caza, capaz de destruir objetivos en tierra, mar o aire. Su fuselaje está hecho con materiales compuestos, incluidos fibra de vidrio, polímeros y un aluminio especial usado para crear núcleos tipo panal que soportan carga. También puede transportar hasta 4 misiles K-77M, cada uno guiado por radar y lanzable más allá del alcance visual. Una combinación de motores gemelos, refrigerados por turborreactores Isdelige 117 o AL 41F1, y vectores de empuje 3D debería darle una maniobrabilidad inmensa, permitiéndole al mismo tiempo alcanzar Mach 2 sin usar poscombustión. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los problemas de producción significaron que el Su-57, que voló por primera vez en enero de 2010, ni siquiera entró en servicio hasta diciembre de 2020, 10 años completos después de su primer vuelo. Y cuando lo hizo, varios expertos en aviación señalaron que está muy lejos de ser el caza furtivo que Rusia afirma. Uno de esos expertos, Chris Bolton, recurrió a las redes sociales para señalar que el jet tiene una sección transversal de radar similar a la del F/A-18 Super Hornet. Eso es notable porque el Super Hornet no es un avión furtivo. El F-35 sí lo es, y el Su-57 tiene una sección transversal de radar 1000 veces mayor que el principal caza furtivo de Estados Unidos. Esa pobre sección transversal es un problema importante. Después de todo, un caza furtivo que aparece tan prominentemente en el radar no es un caza furtivo en absoluto. Quizás por eso el Kremlin no lo ha desplegado sobre los cielos de Ucrania. Sabe que hay una buena probabilidad de que uno de sus 10 Su-57 sea derribado, dejándolo en ridículo mientras intenta explicar por qué un caza furtivo que afirma estar rozando la sexta generación fue derribado con tanta facilidad por un país que no debería estar preparado para ello. Así, vemos de nuevo el problema de que Rusia depende de tecnología de la era soviética en la guerra contra Ucrania. Solo que el Su-57 añade otro problema. Incluso la tecnología más nueva de Rusia parece incapaz de operar a la capacidad esperada. Por eso Rusia no domina los cielos sobre Ucrania. Pero ¿qué hay de los mares? En números puros, Rusia tiene la marina más grande del mundo, con casi 750 activos. Debería haber podido hacer valer esa marina contra Ucrania a través del Mar Negro, con su temida flota del Mar Negro llamada a ayudar a Rusia a controlar las únicas aguas que conducen a Ucrania. Pero, de nuevo, eso no sucedió. En cambio, la Marina de Ucrania, que es aproximadamente una séptima parte del tamaño de la rusa, de alguna manera ha logrado diezmar la flota del Mar Negro. Según The Guardian, para marzo de 2024 había destruido un tercio de la flota, con uno de sus ataques más recientes eliminando al Konstantin Olsansky, un buque de desembarco anfibio que estaba estacionado en Sebastopol, bajo control ruso. De hecho, todo lo que ha logrado la Marina rusa fue una incursión anfibia en Odessa durante las primeras semanas de la guerra. Desde entonces, Ucrania ha logrado defenderse de la flota del Mar Negro utilizando ataques costeros para castigar a los buques de superficie de Putin con misiles y municiones.
Warrior Maven señala que un problema ya destacado en otras armas rusas afecta a su marina, una dependencia excesiva de la antigua tecnología soviética. Por ejemplo, el Admiral Nakhimov, un crucero de batalla ruso, sigue armado con potencia de fuego desarrollada durante la década de 1980. No tiene misiles hipersónicos y, a pesar de ser casi tan grande como un crucero de batalla clase Iowa, cuenta con mucha menos potencia de fuego que barcos comparables. El Instituto Naval de Estados Unidos, USNI, profundiza más. Señala que la Marina rusa pasó por un periodo de modernización extenso que comenzó tras la guerra de 2008 entre Rusia y Georgia. En los 14 años entre el final de esa guerra y el inicio de la de Ucrania, Rusia debería haber tenido tiempo de sobra para producir nuevos combatientes de superficie y submarinos, así como para mejorar las capacidades de su flota existente. La inversión se destinó. Sin embargo, la Marina rusa, aunque crece en tamaño, sigue muy por detrás de donde cualquiera anticiparía que estaría. Parte de la razón, según el USNI, radica en el enfoque de Rusia hacia su marina. Históricamente, el país siempre ha orientado sus barcos a preocupaciones de seguridad continental, lo que quizá los deja mal equipados para lidiar con algo como una invasión por mar de Ucrania. Pero más preocupantes para Rusia son los periodos de abandono por los que ha pasado su marina. Por ejemplo, el colapso de la Unión Soviética llevó a Rusia a reducir su marina en un 75%, colocándola en una posición en la que necesitaba ponerse al día cuando Rusia llegó al punto de necesitar sus barcos nuevamente. Vemos eso tras la guerra con Georgia. Rusia tuvo que invertir mucho para acercar su marina a un nivel aceptable. Aún así, el USNI señala que la marina modernizada de Rusia no es muy diferente de su marina de la era soviética. La estrategia todavía gira en torno a la defensa activa basada en tierra, lo que da como resultado la construcción de barcos quizá menos capaces de atacar posiciones en tierra. De nuevo, la guerra de Ucrania aporta un ejemplo. El Yasana dice que Rusia parece incapaz de proporcionar apoyo naval directo al flanco de su ejército desde el agua. Eso resulta sorprendente, dado lo bien que Rusia utilizó precisamente esa táctica durante la Segunda Guerra Mundial. Todo suma para una marina que, aunque impresionante sobre el papel, es mucho menos capaz de lo que parece. Aún así, donde podría justificarse pensar que las fallas navales de Rusia se deben tanto a la estrategia como al armamento, aunque siga dependiendo de barcos y tecnología soviéticos, no hay excusa para los problemas con el chaleco antibalas que experimenta el país. Esos problemas fueron evidentes desde el comienzo de la guerra. En mayo de 2022, Newsweek informó sobre una llamada interceptada por el Servicio de Seguridad de Ucrania en la que supuestamente un soldado ruso hablaba con su madre por teléfono sobre el estado de su chaleco. La madre le pregunta al soldado qué necesita. La respuesta del soldado: chaleco antibalas. Es que lo que tenemos ahora es terrible. Pero eso no es nada comparado con un informe de octubre de 2022 publicado en Forbes. Señala que en 2017 Rusia anunció que recibiría 200.000 conjuntos de su avanzado chaleco Ratnik 2, con entregas hasta 2020 que la dejarían con 300.000 conjuntos. Similar a los chalecos occidentales, el Ratnik 2 cuenta con aramida blanda, que se supone protege contra metralla y balas de baja velocidad, así como placas cerámicas internas para proteger contra proyectiles de fusil. Ese chaleco no había llegado al campo de batalla ucraniano para octubre de 2022. En su lugar, afirma Forbes, a los soldados rusos se les estaban entregando chalecos que eran inadecuados o, en algunos casos, falsos. Hay reportes de que una réplica del chaleco estándar de Rusia, diseñada para Airsoft y Paintball, se entregaba a soldados. Ese chaleco no era chaleco en absoluto, no tenía resistencia a balas. En este caso, es posible que la corrupción esté en el centro de las fallas de Rusia, más que la incapacidad. Por ejemplo, en 2021 un capitán ruso fue condenado por robar y vender 56 chalecos antibalas en Avito. El equivalente ruso de eBay, lo que plantea la pregunta de cuántos otros conjuntos simplemente han desaparecido. Forbes también sugiere que algunos nuevos reclutas rusos se ven obligados a comprar sus propios chalecos antibalas en lugar de que se les suministren como estándar. Así que Rusia parece tener un problema doble en esta área. No solo está entregando chalecos falsos a sus soldados, sino que parece estar tan escasa de su chaleco real que obliga a los reclutas a comprar lo que necesitan. Aún así, si todo lo demás falla, al menos Rusia tiene sus armas nucleares, ¿no? Putin ha afirmado varias veces desde el comienzo de la guerra en Ucrania que está considerando usar armas nucleares tácticas en la contienda.
Además, ha hecho varias amenazas a la OTAN y a sus miembros sobre la posibilidad de una guerra nuclear si se involucran directamente en la guerra. Pero incluso la amenaza nuclear de Rusia puede no ser tan fuerte como se percibe. Como señala Wired, nadie sabe realmente si las armas nucleares de décadas de antigüedad que componen gran parte del arsenal de Rusia siguen funcionando. Después de todo, las armas nucleares requieren mantenimiento. Los componentes en su interior tienen fecha de caducidad. Están sujetas a oxidación, degradación y fatiga del metal. También está el problema del tritio. Este isótopo esencial se usa en las bombas de hidrógeno y tiene una vida media de 12.3 años. Incluso si Rusia tiene reservas de ese isótopo, que se vende a $34.000 por gramo, esas reservas están sujetas al mismo nivel de degradación. Dado lo que ya hemos visto, con Rusia recurriendo a tanta tecnología soviética antigua para compensar que sus armas modernas rinden mal o no funcionan en absoluto en Ucrania, ¿puede alguien garantizar que ha estado manteniendo sus armas nucleares? ¿O está sentada sobre un arsenal en decadencia de armas nucleares, muchas de las cuales solo producirían un chisporroteo si se lanzan? Solo podemos especular. Pero lo que sí está claro es que la corrupción, el enfoque en desarrollar armas de prestigio, como el Su-57, que no parecen funcionar, y la dependencia de tecnología antigua son las principales razones por las que las armas de Rusia son tan malas. La guerra en Ucrania simplemente ha expuesto que tan malas son y, quizá, sirve como demostración práctica de por qué tantos países que solían comprar miles de millones en exportaciones de armas rusas ahora están mirando a otros lados. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Las armas de Rusia son realmente tan malas como parecen, o la dificultad del país para someter a Ucrania se reduce a factores tácticos? ¿Rusia ganará la guerra, incluso si depende de armas obsoletas? Cuéntanos qué opinas en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve a revisar por qué todas las armas rusas son un fracaso o haz clic en este otro video.